Buenas noches, chicos. ¿Sí me escuchan? Por favor, ¿pueden confirmar si me pueden escuchar? Buenas noches, profe Olger. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Sí se le escucha. Muchas gracias. Listo, chicos. A ver, vamos a continuar con la clase de biología, ¿ya? Nos quedamos, estuvimos viendo lo que son sistemas y nos faltó un par de sistemas más o 3 sistemas más nos faltó para poder terminar esa clase, ¿sí? Así es que vamos a ver los últimos sistemas y arrancamos con otro tema. Ya les comparto mi pantalla, chicos. Ya. Listo, chicos. A ver. Vamos a ver. Nosotros nos quedamos en el sistema circulatorio, si no estoy mal. Ya, nos quedamos en el circulatorio. Ahorita nos toca ver lo que es el sistema endocrino, ¿sí? Nos toca ver el sistema endocrino para poder continuar con esta parte. Listo, a ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver el sistema endocrino. Solamente déjenme acomodar esto, ya. Vamos a ver sistema endocrino. Listo, déjenme subirles un poco el tamaño de la letra. Ya, creo que ahí está bien. Listo, vamos a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema endocrino, nos referimos específicamente a glándulas, ¿sí? Cuando ustedes escuchan sistema endocrino, tiene que ver con glándulas. Déjenme cambiarle el idioma del teclado. Ya. Glándulas, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros hablamos de glándulas, estamos hablando de hormonas, ¿sí? Lo que son las glándulas, nosotros encontramos en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Desde el cerebro hasta órganos reproductores. Encontramos lo que son glándulas productoras de hormonas. Ahora, ¿para qué nos sirven o qué hace el sistema endocrino como tal? Ustedes deben recordar que las hormonas son los que le dan el equilibrio al cuerpo. ¿Ya? Cuando hablamos del equilibrio, quiere decir absolutamente todo. Lo que tiene que ver con la formación de caracteres sexuales, para diferenciar un hombre y una mujer. Todo eso lo regula el sistema endocrino, ¿sí? Para la formación de hormonas de la insulina, para lo que es el colesterol, para el tamaño de la persona. Todo eso tiene que ver con hormonas. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver. Les voy a borrar esta partecita, o bueno, les voy a dejar, no creo que le pase nada si le dejamos ahí. O no, ya, aquí, sistema endocrino, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar los lugares en donde se encuentran dichas glándulas, ¿sí? Empezamos por el cerebro, ¿sí? Ahorita solamente vamos a reconocer en dónde están ubicados y luego les doy la función y qué es lo que regula en el cuerpo, ¿sí? Entonces, chicos, aquí tenemos, dentro de lo que es el cerebro, tenemos las glándulas hipotálamo, como podemos ver.
Esta de aquí como en forma, podría decirlo, de una pera más o menos, esto se llama glándula pituitaria, ¿sí? Está por la zona de la sien que nosotros conocemos. Y tenemos la glándula pineal en la parte central, digamos así, central inferior. ¿Listo? Estas son las que van a generar, o las glándulas que van a generar las hormonas que salen desde el cerebro. Hipotálamo, glándula pituitaria y glándula pineal. ¿Listo, chicos? También tenemos en lo que es la parte de la tiroides, que está ubicada en la garganta, ¿sí? Aquí podemos ver nosotros la tiroides. Esta tenemos una vista de frente y una vista en la parte trasera, podríamos llamarlo, ¿sí? En la parte del frente es como una especie como de una, podríamos llamarlo una nuez, bueno, casi como una nuez, ¿ya? Y en la parte de atrás tienen como unos puntitos y estos se llaman paratiroides, que también son importantes. Ya vamos a ver para qué sirven estas pequeñas glándulas de aquí, ¿sí? En conjunto, la tiroides se ve así. Está entre la tráquea y la laringe. Ahí en la parte media se encuentra la tiroides, que ustedes deben haber escuchado mucho acerca de que la tiroides regula varias de las funciones del organismo. Que si la tiroides se daña, hay problemas en todo el cuerpo, ¿sí? Desde la formación de células malignas hasta la variación de hormonas en ciertas partes reproductoras del ser humano, ¿sí? También tenemos, bueno, estas son las más importantes. La tiroides, la del cerebro, ¿sí? Vamos a hacer también dentro de lo que son las glándulas, podríamos ir de las células reproductoras, lo que son ovarios y testículos, también encontramos nosotros hormonas, ¿sí? Pero bueno, esas como no se pueden visibilizar de una mejor manera, ya no les puse imagen en eso, ¿sí? Vamos entonces ahora sí a la parte de las funciones de cada una de esas hormonas donde nosotros vimos, ¿sí? Vamos a ver. Empezamos, les voy a hacer un cuadro sinóptico como para que ustedes puedan estudiar más rápido esta parte, no se les haga mucha teoría, ¿sí? Empezamos con el hipotálamo, ¿sí? Porque está muy grande la letra. Déjenme bajarle un poquito. Ya, ahí creo que está bien. Tenemos el hipotálamo. Dentro del hipotálamo nosotros tenemos la oxitocina y tenemos la denominada antidiurética. Cuando hablamos de la oxitocina, ustedes también posiblemente hayan escuchado este término. Esto nos sirve para en el proceso del parto. En el proceso del parto se activa la oxitocina y sirve para las contracciones, ¿sí? Si hablamos de la antidiurética, también conocida como HAD, este en cambio lo que hace es regular la absorción de líquidos. Absorción de líquidos. Listo, esto en cuanto al hipotálamo. Ahora, también tenemos, como ya habíamos visto las imágenes, la hipófisis. La hipófisis, en este caso, la anterior, específicamente en la parte anterior, nosotros tenemos varias hormonas, la producción de varias hormonas en esta parte de aquí. Tenemos la primera, una hormona llamada luteinizante. 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 Ya. O también llamada HL. Esta hormona específicamente se encarga
del proceso de la formación de la testosterona y de la ovulación. También tenemos la hormona tirotropina. O también se llama estimulante de la tiroides. Ya, también llamada TSH, así también la pueden encontrar como TSH. Esta hormona, como su nombre lo indica, pues estimula la tiroides. También tenemos la hormona folículo. Folículo estimulante. Esta hormona también la pueden encontrar como FSH. Esta hormona FSH actúa sobre las gónadas. Las gónadas. Gónadas. ¿Ya? Es decir, puede formar, en el caso de los hombres, en el proceso de espermatogénesis, ¿ya? O en el caso de las mujeres, del folículo del ovario. También nosotros encontramos la hormona adrenocorticotrópica. Corticotrópica, unido. Corticotrópica. Adenocorticotrópica. ¿Ya? O también llamada ACTH. Estas de aquí actúan sobre la corteza suprarrenal. Sobre la corteza suprarrenal. Es decir, en la parte, una de las hormonas del, ¿cómo se llama? Se me fue. Del riñón, en la parte del riñón, ¿sí? También nosotros tenemos la hormona de crecimiento. Tenemos la hormona de crecimiento, también llamada GH. Esta, como su nombre indica, estimula el crecimiento. Estimula el crecimiento. Cuando esta hormona se ve afectada, es decir, hay una sobreproducción de esta hormona, produce la alteración del llamado gigantismo. ¿Sí? O también llamada acromegalia. ¿Ya? Cuando hablamos de la acromegalia, quiere decir que hay un aumento en el tamaño de los pies. También puede ser de manos, puede ser también de mandíbulas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre cuando existe una sobreproducción de esta hormona llamada la hormona de crecimiento. Ahora, cuando en cambio lo contrario, en este caso, digamos, hay una menor producción, voy a poner menos, o sea que se produce, lo contrario del gigantismo sería el enanismo. ¿Sí?
o también llamada acondroplasia. Y en cambio es lo contrario. También tenemos la hormona, a ver, aquí sería la hormona prolactina. Como su nombre indica, prolag. Significa producción y liberación de leche. Y liberación de leche. ¿Ya? Y también tenemos, en cambio, todo esto es en la hipófisis anterior. Nosotros también encontramos hormonas en la pituitaria posterior que ya habíamos visto. Pituitaria posterior. Recuerden que todos estos están en la parte del cerebro. Sí. Entonces el hipotálamo, hipófisis anterior y pituitaria posterior están ubicados en el cerebro. Ya. En la pituitaria posterior, en cambio, nosotros encontramos la oxitocina. En cambio, al igual que la prolactina, ayuda al almacenamiento y producción de leche. Estas dos igual están en conjunto con la hormona prolactina. ¿Sí? Listo. Esta parte sí es bastante teórica, chicos. Ya, ahora tenemos en la glándula pineal. En la glándula pineal, que igual está en el cerebro, esta en cambio encontramos la melatonina. La melatonina es la que regula el ciclo del sueño. Y también regula el ciclo reproductivo. ¿Ya? De ahí venimos con la tiroides. Aquí sí ya viene la parte de la tiroides. Tiroides. En el caso de la tiroides, nosotros tenemos la tiroxina. Esta tiroxina lo que hace es el aumento, o regula más bien dicho, el metabolismo. A ver, regula. Regula el metabolismo. ¿Sí? Es por eso que ustedes han de haber escuchado los términos aquí. Tal vez hayan escuchado hipotiroidismo e hipertiroidismo. Ya cuando hay una menor producción, digamos, de esta hormona, se produce el hipotiroidismo. Y cuando hay una mayor producción o sobreproducción de esta hormona, se produce una hipertiroidismo. Ya, también tenemos la calcitonina. En la tiroides también tenemos la calcitonina. En el caso de la calcitonina, lo que hace es o regula el transporte de calcio de la sangre al hueso. ¿Ya? Ya. Tenemos también la paratiroides. ¿Se acuerdan que estaban ahí esas glándulas pequeñitas en la tiroides en la parte posterior? Entonces eso se llamaba paratiroides.
Ya. En la paratiroides encontramos las hormonas paratormona. Paratormona. La paratormona, en cambio, lo que hace es lo contrario a lo que hace la calcitonina, es decir, el transporte de calcio del hueso a la sangre. Bien. Listo. Ya me avisan si es que puedo borrar, chicos, para seguir anotando el resto de cosas. Esto más que todo es un resumen de las hormonas, de lo que hacen, dónde están y qué regulan. Ya. Ya, chicos. O sea, las diapositivas que ahorita están viendo solamente son imágenes en las cuales yo les voy a ir explicando. No tengo mucha teoría aquí puesta. Por eso o sea, yo les puedo pasar las imágenes como están, pero lo que les voy a ir anotando, eso sí sería porque, por ejemplo, yo lo que estoy ahorita anotando está con los, ¿cómo se llama? Estoy anotando desde la pizarra de Zoom. Entonces, el rato que yo borro, esto ya no queda en la diapositiva, ¿sí? Entonces, eso sí les digo que deben copiar esto o tomarle una captura, porque el rato que yo ya borro esto, no se queda en la diapositiva, porque estoy utilizando lo que es la pantalla de Zoom, ¿sí? Ya hasta ahora eso nomás explicó, es que llegué tarde. Sí, solo eso expliqué, Víctor. Solamente expliqué, les hice el paso de unas imágenes en donde les dije dónde está el hipotálamo, el hipófisis anterior, la pituitaria, la glándula pineal, la tiroides, la paratiroides. Solamente se mostró imágenes, Víctor, tranquilo. Sí, chicos. Ya. Ahora sí puedo pasar o no todavía. Ya. Víctor, ¿ya le tomaste una captura o no todavía? O me dices que llegaste tarde. Ya, listo. Ya, vamos ahí entonces. Vamos a ver, ahora vamos a ver las glándulas del páncreas. Nosotros ya sabemos dónde está el páncreas, verán que ya habíamos revisado lo que era el, el sistema, ¿cómo es? Estoy con los cables cruzados, chicos, ahorita estoy full cansada, pero bueno, vamos ahí. El sistema digestivo. Cuando vimos el sistema digestivo, nosotros ya habíamos visto en dónde está ubicado el páncreas, ¿sí? Donde está el hígado. Debajo del hígado estaba el páncreas. ¿Se acuerdan, chicos? Ya habíamos dicho que ahí producen unas enzimas que permitían la mezcla con el agua y el aceite, ¿se acuerdan? Entonces ya eso ya no les mostré imágenes porque ahora ya sabemos dónde está el páncreas. ¿Listo, chicos? Vamos entonces, ahora sí. Eh, Aquí tenemos la insulina. Ahora, ¿qué pasa con la insulina? Eh, Cuando están bajo los niveles de azúcar en la sangre, este guarda el azúcar en el hígado.
en forma de glucógeno. En forma de glucógeno. ¿Sí? El glucógeno es una hormona, podríamos llamarle una sustancia reducida, digamos, de lo que es la insulina. Es como, llamémoslo como moléculas pequeñas que se van guardando como reserva. Y el rato que el páncreas necesite formar insulina, agarra el glucógeno y lo transforma en insulina. Eso es el glucógeno. ¿Sí? En cambio, cuando hay un aumento de niveles de glucosa en sangre, ahora lo que hace es saca las glucosas, es decir, los azúcares del hígado. ¿Ya? Eso es lo que ocurre cuando hay un aumento. Cuando los niveles son altos, en cambio, lo que hace es saca los azúcares o la glucosa de la sangre del hígado. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos la médula suprarrenal, que igual está en esta parte. Tenemos médula suprarrenal. Que ya habíamos visto. Aquí tenemos la formación de la adrenalina y la noradrenalina. Noradrenalina. En cambio, la función o lo que esta hormona hace se conoce como la hormona del estrés o la huida. De estrés o huida. Es decir, esta adrenalina se activa cuando la persona se siente en peligro, por ejemplo, en peligro o está en un momento de estrés tan fuerte que reacciona inmediatamente a algo. Entonces, cuando eso ocurre, ahí se empieza a generar la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Por eso es que mucha gente, cuando, por ejemplo, tiene un accidente o alguna cosa por el estilo, en el momento no sienten ni dolor ni nada. O sea, se golpean fuertemente, pero no sienten absolutamente nada de dolor. Es porque en ese rato la médula suprarrenal empezó a producir la adrenalina o la noradrenalina. Entonces, ahí es donde el cuerpo no siente absolutamente nada, como si estuviese anestesiado, ¿sí? Pero luego que pasa un tiempo, empiezan los dolores y el proceso de tal vez si tuvo alguna fractura, alguna cosa, entonces ahí empiezan los efectos del dolor, ¿sí? Hasta que le pasa el síntoma, digamos así, o el efecto de la adrenalina. ¿Listo, chicos? Nosotros también tenemos, como les había dicho, en los ovarios y en los testículos también hay la formación de hormonas. En este caso, en los ovarios tenemos los estrógenos. En los estrógenos, ¿qué es lo que permite hacer estos estrógenos? Son la formación del folículo. De folículo. Es decir, para la formación de los ovocitos, cuando empieza el proceso de producción, o más bien dicho, cuando empieza o está cerca del proceso de la menstruación. Entonces, de ahí se forman los ovocitos. ¿Ya? También en la parte del útero, en la formación del endometrio. Y obviamente, lo más importante, los caracteres sexuales femeninos. Es decir, el crecimiento del busto, la formación
de las caderas, la aparición tal vez de una espalda menos ancha, ¿sí? También la presencia de vello púbico, que son las características más visibles en las mujeres, ¿sí? Tenemos también la progesterona. Eso que me escribe. Progesterona. La progesterona, en cambio, se conoce como la hormona del embarazo. Ya. ¿Qué es lo que hace este? Forma la placenta. Y también forma los pezones. ¿Ya? Eso es lo que hace la progesterona, la llamada hormona del embarazo. Y tenemos los testículos. Y aquí tenemos la testosterona, que deben haber escuchado un montón de veces la testosterona. Testosterona. La testosterona como tal se encarga de los caracteres sexuales masculinos. Caracteres sexuales masculinos. ¿Ya? Y obviamente también la formación de espermatozoides. Listo. Eso sería en cuanto a lo que es el sistema endocrino, chicos. Es la parte, traté de resumirles lo que más pude para que ustedes no se hagan mucho lío en esta parte. O sea, que ustedes sepan cuál es la glándula, qué tipos de hormonas generan y para qué sirve cada hormona. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí está la forma más resumida que he podido hacerles, chicos. Ya, me avisan si es que podemos pasar. ¿Podemos pasar, chicos, o no todavía? Ya, listo. Esto sí, más que nada, ya es el asunto de aprenderse estas partes, de memorizarse. Aquí sí no hay mucho que hacer ya, ¿sí? A ver. De ahí sí vámonos acá porque aquí me había saltado esta imagen. Yo no me acordaba para qué era, pero ya me acordé de qué era esa imagen. Ya, listo, chicos. El sistema nervioso era lo que nos faltaba también. El sistema nervioso. Ya, el sistema nervioso se divide en dos grupos. El primero, sistema nervioso central. Sistema nervioso central, también llamado SNC, en siglas, SNC, sistema nervioso central. Y también tenemos lo que es el sistema nervioso periférico. Periférico. Ya. Entonces, el sistema nervioso central está formado por el cerebro. El cerebro es el que recibe y procesa la información. El cerebro recibe y procesa la información.
Ya, y también está formado por la médula espinal. La médula espinal, en cambio, conduce las señales. ¿Sí? Conduce las señales que el cerebro le envía. ¿Sí? Ya. También tenemos con respecto al sistema nervioso periférico, en cambio, está formado por las neuronas motrices. Neuronas motrices. Estas neuronas motrices, a su vez, se clasifican en sistema nervioso somático. Este se clasifica en sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático lo que hace es controlar los movimientos esqueléticos o del esqueleto. Esqueléticos. ¿Ya? Y tenemos también el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide, o bueno, este en sí controla los movimientos involuntarios. ¿Cuáles son los movimientos involuntarios? Por ejemplo, los movimientos o los latidos del corazón. Esos son movimientos involuntarios, porque yo no le puedo decir al corazón, corazón, párate, o corazón, acelérate, o corazón, late despacio, no puedo hacer eso, ¿sí? Entonces a eso se le conoce como los movimientos involuntarios. Ya, a la vez, este sistema nervioso autónomo se subdivide en simpático. Este simpático lo que hace es que le permite al cuerpo reaccionar en situaciones de alerta o de fuerza, ¿sí? Reacciona en situaciones de alerta. Ya, lo que hace es que, por ejemplo, cuando nosotros colocamos, suponiendo, ¿no? Yo coloco mi dedo en la estufa que está encendida. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema nervioso periférico, especialmente el simpático? Dice, retira inmediatamente. ¿Sí? Retira, entonces el reflejo es mover inmediatamente la mano, ¿sí? O en el caso de que me está persiguiendo un perro, entonces el sistema nervioso periférico le dice al simpático, reacciona ante esta situación con huida. Entonces, corte, ¿sí? Entonces, es lo que hace la división simpática, ¿sí? Ahora, también tenemos el parasimpático. Este parasimpático, en cambio, prepara al cuerpo para estar relajado. ¿Sí? Es decir, cuando está específicamente durmiendo. Ahí se activa el parasimpático para que el cuerpo se relaje y pueda descansar. ¿Sí? Listo. Eso en cuanto al sistema nervioso de manera resumida igual. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central formado por cerebro y médula espinal. El cerebro recibe y procesa la información. La médula espinal conduce las señales. Sistema nervioso periférico formado por neuronas motrices. A su vez, las neuronas motrices está formado por sistema nervioso somático, que controla los movimientos esqueléticos, sistema nervioso autónomo, controla los movimientos involuntarios, dividido en simpático y parasimpático. Reacciona en situaciones de alerta. El parasimpático prepara el cuerpo para estar relajado o adormecido, ¿sí?
Y también tenemos las neuronas sensoriales dentro del periférico, son neuronas sensoriales. Las neuronas sensoriales, en cambio, como su nombre indica, ¿no? Son sensaciones. ¿Qué es lo que hacen? Que dan las señales o transportan las señales al sistema nervioso central, ya por sus siglas, sistema nervioso central, desde los órganos sensoriales. Sabemos que los órganos sensoriales pueden ser a través del gusto, como la lengua. Pueden ser a través del tacto, puede ser cuando tocamos algo, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con los órganos de los sentidos, trabajan neuronas sensoriales, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con movimiento y todo eso, neuronas motrices. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, en esta parte? ¿Alguna pregunta, chicos? Me avisan si podemos pasar. Ya, las neuronas sensoriales, ahí se me pasó. Dice, las neuronas sensoriales, dice, no van en el lado del sistema nervioso central. No, el sistema nervioso central solamente es cerebro y médula espinal. De ahí todo el resto, lo que son neuronas de movimiento y lo que son órganos de los sentidos, todo eso es periférico. ¿Sí? Y listo, chicos. ¿Ya? Un ratito, dice, ya puede pasar, dice Víctor Cueva. Listo. Ahora, como aquí nos habla acerca de neuronas, también es importante que nosotros conozcamos la estructura de una neurona. Ya, esta es una neurona como tal, ¿sí? La neurona es prácticamente lo que le permite los nervios motores, ¿ya? Igual, los nervios motores tienen que ver con la motricidad de lo que son los músculos, controlan los movimientos específicamente del esqueleto, ¿sí? Y obviamente también de los músculos, puede ser los nervios motores. Todo lo que diga motores es movimiento, ¿sí? Entonces puede ser tanto de músculos como puede ser del esqueleto, ¿sí? Ya, a ver, estábamos en... Ya, la neurona. La neurona está formada por un cuerpo, ¿sí? El cuerpo también se llama soma. Si ustedes ven soma, significa cuerpo, ¿sí? Y dentro del cuerpo ya sabemos que tenemos los organelos celulares. Ya sabemos cuáles son las organelas. Entonces, en el cuerpo de la neurona es donde están las organelas celulares y es esta parte la que permite que la neurona cumpla todas sus funciones de alimentación y todo lo demás que le permite estar viva, ¿sí? Entonces nosotros vemos también que como que le sale unas ramificaciones desde este cuerpo, ¿sí? Estas ramificaciones se llaman dendritas. Estas dendritas se conectan con esta parte terminal de la neurona, es decir, esta dendrita, estas puntas de la cabeza o del cuerpo se unen a la parte final de una neurona, que son llamados botones terminales. Estas se van a unir, como pueden ver esta imagen, se está uniendo esta parte con esta parte terminal y se ve algo así. Si ustedes ven estos puntitos, estos dan como la sensación o una ilustración del paso de la información de una neurona hacia otra, ¿sí? Entonces, de esa manera se transmiten lo que son las respuestas tanto del cerebro al cuerpo como del cuerpo al cerebro, ¿sí? También el proceso de la unión, digamos, entre el cuerpo de una neurona y los botones terminales de una neurona se llama sinapsis, ¿sí? Eso es lo que dice aquí, recepta la sinapsis, es decir, el paso de la información, ¿sí? Ahora, también nosotros obviamente aquí en el cuerpo soma hay un núcleo, ¿no?
nosotros tenemos también un cuerpo de la neurona. Este cuerpo está formado por unas vainas, digamos así, unas capas, unas vainas. Si ustedes pueden ver aquí, estas son unas vainas. Y estas vainas en su parte interior tienen una capa llamada capa mielínica, ¿sí? Entonces, estos nódulos como tal, podría decir, estas porciones se llaman nódulos de Ranvier, ¿sí? ¿Para qué sirven estos nódulos? Para transmitir la información que receptó de la neurona anterior. Entonces pasa por aquí y pasa por estos nódulos, ¿sí? Pero cuando la información tiene que ser pasada lo más rápido posible porque es una emergencia, lo que hacen es dar como unos saltos. Saltan de aquí hacia acá directamente sin pasar por esta capa mielínica. Saltan para que la información llegue lo más rápido posible. Esto se activa cuando están en un momento de peligro o cosas por así. Se activa la adrenalina, entonces ahí hace que hayan saltos de información rapidito para que lleguen al cerebro lo más pronto posible. ¿Sí? Entonces, también se dice que, como dice aquí, conduce el impulso eléctrico. Recuerden que cuando hablamos de transmisión de información en el sistema nervioso central, hablamos de electricidad, ¿sí? Por lo tanto, lo que ocurre es el paso de impulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, ¿sí? Ahora, toda esta parte de aquí, todo esto de aquí se llama axón, ¿sí? Se llama axón, toda esta parte de aquí se llama axón, ¿sí? Y la dirección de los impulsos nerviosos van de la cabeza o del soma o cuerpo hacia los botones terminales. En ese sentido, se transmite la información, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, como podemos ver, la parte terminal se llaman botones terminales y eso es lo que permite la transmisión de la información. ¿Sí, chicos? Ahora, también, ¿qué es lo que produce la transmisión de los impulsos nerviosos que se llaman? Hay una sustancia química llamada acetilcolina. Acetilcolina. Esta acetilcolina es una sustancia química que actúa en la transmisión de los impulsos nerviosos. De los impulsos nerviosos. ¿Ya? Entonces, a través de esta sustancia química es lo que facilita que haya la transmisión de cada cosa que ocurre en nuestro cuerpo. Listo, chicos. Eso en cuanto a lo que es la estructura de una neurona, que es prácticamente la estructura fundamental para que ocurra o exista el sistema nervioso. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta o puedo pasar? Ya, están conectadas a otras neuronas. Ellos forman cadenas. O sea, las neuronas son cadenas hasta llegar al cerebro, ¿sí? No es que directamente de una o hay una sola neurona y esa es la única que funciona. No, son un conjunto de neuronas. Ya. El axón y la capa mielínica. Ya, el axón es prácticamente toda esta parte. Toda la cola, podríamos llamarlo así. Toda esta cola, toda esta estructura con la capa mielínica, los nudos de Ranvier, todo esto se conoce como axón, ¿sí? Todo, como pueden decir, la cola, ¿sí? Todo eso es el axón, ¿sí? Ahora, la capa mielínica, ustedes pueden ver que aquí están como unos nuditos. Entonces, estos nuditos están formados por una sustancia llamada mielina,
Mielina se llama la sustancia por la que está formada estos nódulos. Y en la parte externa forma una capa, ¿sí? Y esta capa se conoce como capa mielínica. En la parte interna obviamente está formada de proteínas y otras sustancias, pero donde se concentra la mayor cantidad de mielina se llama capa mielínica, que es en esta parte externa. Como su nombre indica, forma una capa para poder cubrirse, ¿sí? Háganle cuenta que esto es como el alambre de cobre que transmite la electricidad. Y obviamente para que no ocurra un corte eléctrico, si es que llegase a tener contacto con alguna superficie, se coloca dentro de un aislante, ¿sí? Si han visto ustedes que a veces el cobre viene dentro de una capa o recubierta por una especie como de un plástico, ¿sí? Algo así ocurre en lo que es la neurona para evitar que haya algún corte, algo, porque como ustedes ven, esto es electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se forma esta capa como área de protección para que en este caso ¿cómo es? La neurona no vaya a tener contacto con otra sustancia y puede generar daños, ¿sí? Entonces, por eso viene recubierta por esta capa mielínica, ¿sí? Ahora, los saltos se conocen como nódulos de Rambier, que son estos espacios que quedan aquí y lo que permite que cuando haya una emergencia no pasen por estas capas, sino pasen directo por estos espacios, para que el impulso corra mucho más rápido, ¿sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. Ya. Vamos a ver. Entonces teníamos, a ver, ¿qué estábamos viendo? Esto ya vimos. Ya. Vamos a empezar con lo que es el sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunológico. Inmunológico. El sistema inmunológico o sistema inmune es lo mismo, ¿sí? Ya. Por lo tanto, cuando hablamos de inmunológico, debemos recordar o también entender qué significa inmunología. Inmunología. Ya. La inmunología, prácticamente en forma resumida, es un combate. ¿Sí? Eso es inmunología, un combate. Ahora, cuando se trata de órganos o de, más dicho, organismos en vertebrados o defensa de vertebrados, organismos vertebrados como los seres humanos y todos aquellos que tienen huesos, lo que se hace, o digamos, el medio de combate va a ser a través de órganos, células y moléculas. ¿Ya? Ese es el medio de cómo va a combatir un organismo vertebrado, a través de órganos, células o moléculas. Sí, ¿contra quién? Si hablamos de que es un combate, obviamente tiene que haber alguien con quién o a quién combatir. Entonces, ¿contra quién nosotros o contra quién pelea el sistema inmunológico de nuestro cuerpo? En presencia de antígenos o contra los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Se consideran patógenos, se consideran alérgenos, tienen ahí, alérgenos, o pueden ser tumores. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las moléculas que activan el sistema inmunológico? Moléculas que activan el sistema inmunológico.
Ya, aquí tenemos los patógenos. Ahora sí vamos a definir patógenos. ¿Ya? Los patógenos son los causantes de enfermedades. Como por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, el coronavirus, que de hecho ya está pasando. Por ejemplo, el coronavirus. También pueden ser bacterias, parásitos. Esos son patógenos, causantes de enfermedad, como coronavirus, bacterias, parásitos, entre otros. ¿Sí? Los alérgenos. Son, obviamente, como su nombre indica, alérgenos, moléculas que causan alergia o alergias. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común el polvo, ciertos medicamentos, pueden ser alimentos o incluso animales, ¿ya? Los que producen alérgenos. Bien. También tenemos los tumores. Los tumores significa que es una reproducción descontrolada de las células. De las células. Entre estos tumores podemos tener dos tipos que pueden ser malignos, como por ejemplo el cáncer. O pueden ser benignos, que solamente con tratamientos adecuados se pueden eliminar, ¿sí? El más complicado es cuando es un maligno. Ahí hay la formación de cáncer generalmente. ¿Sí? Ya. Y es en cuanto a la introducción de lo que es un sistema inmunológico. Me avisan si es que podemos borrar. Los tipos de tumores son malignos o benignos. ¿Ya? Los malignos, como por ejemplo la formación de cáncer, y los benignos que solamente son alguna aglomeración o reproducción descontrolada de las células, pero con tratamiento se las puede controlar y vuelven a su estado original. Ya, leí que también interviene. Obviamente, cuando hablamos de sistema inmunológico, significa la defensa o el combate, como decía aquí. ¿Sí? Entonces, si vamos a combatir, tenemos que salir con armados, y entre ellos son los glóbulos blancos, que ya hemos visto anteriormente, que los glóbulos blancos son los que se encargan de cuidar al ser humano cuando hay alguna dificultad, una cortadura o una especie de ruptura en el cuerpo, ¿sí? Entonces, obviamente, intervienen los glóbulos blancos. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a ver. Tenemos, cuando hablamos de inmunidad, no sé si ya puedo borrar, chicos, o no todavía. Ya, listo. Cuando nosotros hablamos de inmunidad, tenemos una inmunidad llamada inmunidad innata. Innata. ¿Ya? Tenemos inmunidad innata,
Y también tenemos inmunidad adquirida. Inmunidad adquirida. Ya. Vamos a ver. Vamos por acá. Primero vamos a ver unas características y luego ya les voy desglosando, ¿ya? Cuando hablamos de inmunidad innata, vamos a ver qué es lo que pasa en un tiempo de respuesta, qué especificidad tiene, la resistencia y la memoria, ¿sí? Entonces vamos a ver estos factores. Vamos a ver qué pasa en el tiempo de respuesta, cuál es el tiempo de respuesta de cada uno. También vamos a ver o mejor primero les doy, no, espérense. Les voy a dar esto al último más bien como resumen esto de aquí. Les voy a poner como resumen más bien, ¿ya? Entonces les voy a explicar nada más qué es la inmunidad innata para de ahí empezar. La inmunidad innata, como su nombre lo indica, esta es una inmunidad natural. ¿Ya? Inmunidad natural, o también llamada inespecífica. Inespecífica. ¿Sí? Prácticamente esta es la respuesta con la que se nace. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Vamos a enfocarnos primero en la inmunidad innata. Esta es la primerita que vamos a ver y luego vemos la inmunidad adquirida para que no haya confusión. Entonces veamos primero la inmunidad innata. Ya, ¿cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Vamos a poner componentes de la inmunidad innata. Aquí tenemos lo que son las barreras naturales. ¿Ya? Y las células de defensa. ¿Listo? Esas son los dos componentes de la inmunidad innata. Ya. Me avisan si puedo pasar. ¿Puedo pasar, chicos, esta? Ya. Ya, cuando hablamos de inmunidad innata, encontramos primero lo que son las barreras naturales. ¿Cuáles son las barreras naturales? Por ejemplo, piel y mucosas. ¿Sí? Esa es una barrera natural que tiene nuestro sistema inmunológico innato. ¿Sí? Entonces, todos tenemos bajo la piel una capa protectora, puede ser de grasa o puede ser también mucosas, como el de la nariz o lágrimas como los ojos. ¿Sí? También tenemos igual líquidos naturales, como por ejemplo la orina, el sudor y también, obviamente, como siempre, las lágrimas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, en la orina, en este caso, si es que hay alguna bacteria que esté tal vez en la zona de la uretra. Entonces, el momento que la orina sale, pasa arrastrando con todo lo que esté ahí. Por eso es importante que nosotros no debemos aguantarnos de irnos al baño, porque el rato que nosotros nos aguantamos, esto se vuelve alcalino y cuando se vuelve alcalino las bacterias proliferan rápidamente. Entonces, cuando esté en un medio ácido, las bacterias no pueden hacer nada porque mueren en un medio ácido. Las bacterias generalmente sobreviven en un medio básico, ¿sí? Es por eso que cuando uno está con una infección de vías urinarias, lo primerito que le mandan a hacer es un análisis de orina para saber cómo está el pH. Y si es que el pH está básico, le mandan a tomar bastante jugos de naranjas o cosas cítricas, o si no, les inyectan. Pero lo que más recomiendan es tomarse jugos de cosas cítricas. ¿Para qué?
para aumentar el pH de la orina y de ese modo pueda combatir bacterias que están provocando la infección, ¿sí? Igual en el caso de lágrimas, por ejemplo, si yo tengo alguna dificultad, algo en el ojo, si me introdujo a través de la lágrima, podemos eliminar. Esa es una barrera natural. Y a través del sudor, de igual manera, si mi cuerpo está intoxicado o tiene algún problema, pues a través del sudor también podemos eliminar ciertas toxinas, ¿sí? Y la microbiota, como ya hemos visto en el sistema digestivo, habíamos dicho que en lo que es en los intestinos hay microorganismos que producen enzimas que permiten la degradación y también, obviamente, también permiten la defensa, ¿sí? Entonces, también tenemos en el estómago, habíamos dicho el ácido clorhídrico, que aparte de minimizar, podemos llamarlo, o de sintetizar las moléculas complejas en simples, también servía como defensa porque es un ácido bastante fuerte. Listo, chicos, estas son las barreras naturales, piel y mucosas, líquidos naturales como la orina, las lágrimas, el sudor, la microbiota como aquellos microorganismos que están dentro de lo que es el sistema digestivo, y incluyendo el ácido clorhídrico. ¿Ya? También tenemos células de defensa, ¿sí? Entonces, en las células de defensa tenemos dos tipos, los fagocitos y las células naturales agresoras, ¿ya? Los fagocitos o fagocitosis, primero les voy a explicar qué es qué es fagocitosis, o a qué se refiere esto de fagocitos. Les voy a explicar con esto de aquí, ya. La fagocitosis significa que hay células especializadas que prácticamente se comen a la bacteria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tienen proteínas especializadas que detectan la presencia de una bacteria. Como pueden ver, estas cositas de aquí son como sensores el momento en que detectan la bacteria, porque las bacterias generalmente lo que tratan de hacer es engañar a la célula, ¿sí? Creen ellos que tal vez con un patrón similar como a esto es como una cerradura, y ellos piensan que esto es como una llave, la bacteria asimila o asemeja a una llave generalmente para tratar de invadir una célula. De rato que una bacteria trata de introducir su supuesta llave, ¿qué pasa con los fagocitos? Ellos detectan, ellos son especialistas en detectar la presencia de un cuerpo extraño, de una bacteria que no corresponde al cuerpo. El rato que estos introducen sus llaves, lo detectan, ¿y qué es lo que hacen? Lo empiezan a tragar prácticamente. La membrana de este fagocito lo que hace es como que se introduce hacia adentro, o sea, como se llama un proceso de envaginamiento, ¿sí? Entonces lo que hace es que su membrana se introduce al centro de la célula, ¿sí? Como pueden ver aquí, y lo absorbe, ¿sí? Lo absorbe y lo cierra. Es como que lo va a transportar, lo va a sacar del cuerpo. Eso es lo que hace la fagocitosis, ¿sí? Lo traga y luego tiene que expulsarlo. En esto consiste los fagocitos. Los fagocitos trabajan de esta manera, comiéndose a las bacterias. Muchos de los fagocitos, ellos mismos se encargan de destruirlos con enzimas específicas para las bacterias. Y otros a veces mueren, entonces se tienen que autodestruir para eliminar esta bacteria, ¿sí? Entonces ya depende del fagocito que esté trabajando. Y ahora sí, las células de defensa, como habíamos dicho, los fagocitos, que ya sabemos ahora que es un fagocito, entonces tenemos los monocitos, los macrófagos, los leucocitos y los polimorfonucleares. Los monocitos son aquellos que son, este es un monocito, que solamente es uno pequeño y tiene un solo núcleo y esa parte solamente puede atrapar una sola bacteria, ¿sí? Eso es un monocito. Ahora, los macrófagos se llaman así dependiendo de en dónde se están formando, dónde se forman estas células fagocitosas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los monocitos, generalmente están presentes en el torrente sanguíneo, ¿sí? En la sangre prácticamente es donde trabajan los monocitos. Los histiocitos, como su nombre dice, histio en tejidos, ¿sí? El término histio o histo significa tejidos. Están en los tejidos del cuerpo humano.
Las células de Cooper o Kupfer están en el hígado. Las células de Langerhans están en la piel. Las células en polvo, en los pulmones, porque recuerden que en los pulmones no debe haber agua, por eso se consideran como células en polvo. Los osteoclastos, como su nombre dice, osteo, está en el esqueleto y la microglía en el cerebro. ¿Sí? Ahí tenemos todas estas células llamadas macrófagos. Las células macrófagos, como se indica, son macro, son grandes, ¿sí? Excepto los monocitos, que son un poco más pequeños. Pero los macros significan células grandes, que son capaces de absorber más de una bacteria, ¿sí? Tenemos también los leucocitos y los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares quiere decir que tienen varios núcleos, ¿sí? Ahora, también tenemos las células naturales agresoras que se llaman. Entre estas tenemos las células natural killer y las células dendríticas. Las células natural killer, como su nombre indica, killer es como asesino, como matador, ¿sí? Y las células dendríticas, estos dos trabajan juntas, ¿sí? Estas dos son como la uña y el dedo. ¿Por qué son como la uña y el dedo? Porque las células dendríticas son las que les presentan al antígeno. Ya había mucho que el antígeno puede ser un alérgeno, puede ser un alérgeno, un tumor o un elemento patógeno, ¿sí? Entonces, las células natural killer se encargan de presentarlas, las células dendríticas les presentan a las natural killer y ellas se encargan de matarlas. Sí, creo que por acá tenía aquí están. El sistema inmunitario adaptativo, aquí tenemos. Una célula presentadora de antígeno, esto es el macrófago o célula dendrítica que les había dicho anteriormente. La célula dendrítica. ¿Sí? Y este es el natural killer. Si le ven la cara de malote, ya. Y este es el antígeno, ¿ya? Entonces, la célula presentadora, también se llama célula presentadora de antígeno, a la célula dendrítica. ¿Por qué? Porque lo detecta y le dice al natural killer, mira, este es un antígeno, mátalo. ¿Ya? Entonces lo presenta. Este es de tal naturaleza, mátalo. ¿Sí? También al natural killer se lo conoce como el linfocito tipo T. ¿Sí? De esta manera trabajan las células naturales agresoras. Dendrítica, killer y antígeno. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las células naturales agresoras. ¿Listo, chicos? Tómenle una captura o cópienla. Y me avisan si podemos pasar. Ya, ¿podemos pasar o no todavía? Si quieren que regrese a las diapositivas de los dibujitos, igual me dicen, ponga por favor en la diapositiva de los dibujitos. O si no, al final me hacen acuerdo para subirles las diapositivas aquí mismo al Zoom, antes de despedirnos, ¿sí? Ya, listo. Pero me hacen acuerdo. Dice así, por un ratito las demás diapositivas, ¿sí? Las que vimos en la anterior clase, en anteriores clases. De esas no tengo diapositivas, nomás de lo que les puse. Y de lo que sí, las de otras diapositivas serían las de, ¿cómo se llama? Lo que son teorías de la creación. Esas, las anteriores de hoy, ya las anteriores de hoy, estas de aquí. Ya, listo. Ya, ahora entonces nosotros tenemos ahora, pero me hacen acuerdo chicos, me hacen acuerdo unos 5 o 10 minutitos antes de que sean las 10 ya, para pasarles. Me hacen acuerdo, si no me hacen acuerdo ahí es cuando yo me olvido y ahí sí estamos fregados. Pero cuando me olvido, sí me olvido bien feo. Ya, listo, a ver chicos, vamos.
Ahora sí, el segundo tenemos la inmunidad adquirida. Inmunidad adquirida. En la inmunidad adquirida significa que esta es específica o también se llama específica. También se llama adaptativa o también se llama artificial. Ya como su nombre lo dice, artificial, ¿sí? Esta de aquí, en cambio, es la que se adquiere a lo largo de la vida. ¿Ya? Generalmente, ¿cómo las adquirimos? Esta inmunidad adquirida a través de las vacunas. A través de las vacunas nosotros obtenemos esta inmunidad llamada adquirida o artificial o adaptativa. ¿Sí? Me olvidé de decirles que la inmunidad natural, esa no tiene memoria. En cambio, esta de aquí, esta posee memoria. Ya les voy a explicar por qué decimos que posee memoria. Posee memoria. ¿Qué significa que posee memoria en el caso de la adquirida? Significa que cuando nosotros nos ponemos una vacuna, esta vacuna se forma parte de nuestro cuerpo. Si, por ejemplo, a mí me da gripa, ya si me da gripe, si yo me pongo una vacuna, lo que hace es que él guarda. Es como si fuese una computadora, digamos así. El dato que se contamina con el virus de la gripe, lo que hace es almacenar el código o las características de la gripe y la guarda para que si en algún momento vuelve a ocurrir eso o se vuelve a contagiar de esa gripe, pues recuerda, dice, ah, no, esto ya le dio antes. Entonces ya sabemos cómo defendernos, ¿sí? Por eso se dice que posee la memoria o posee memoria. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando nos vacunamos contra el COVID? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó al inicio? La gente empezó a morir mucho. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no tenía las defensas específicas para lo que era el COVID. El rato que se nos puso las vacunas, ahí se los puso, digamos, recuerden que las vacunas son sustancias, podríamos llamarlos, que se describieron o se adquirieron a través del ADN del mismo virus, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que hicieron es colocarnos un virus en nuestro cuerpo, ¿sí? Para que nuestro cuerpo empiece a producir, ¿sí? Nuestro propio cuerpo empiece a producir. Entonces, de tal modo que cuando esta gripe del COVID nos dio, al inicio cuando no teníamos la vacuna, nuestro cuerpo, al no tener memoria, la inmunidad natural, entonces no sabía cómo combatirla y desesperadamente hacía lo posible, pero al no tener las armas necesarias para combatirla, fallaba, ¿sí? La gente moría. Ahora, cuando ya nos ponen la vacuna, ¿qué es lo que pasa? Dice, se almacena ya la información. Dice, a ver, el COVID, primero, este COVID, decía, les baja ¿cómo es? Tienen fiebre, tienen dolor de cabeza, tienen tal vez mucosidad, dolor del cuerpo, debilidad y cosas por el tipo. Entonces, todo eso se va almacenando como en una base de datos, de tal modo que la primera vez pueda que nos coja fuerte, porque el cuerpo está, la vacuna está empezando a crear sus instrumentos de defensa, pero ya una vez que nos pasa, luego nos vuelva a darle el COVID, ¿qué pasa con el sistema de inmunidad adquirida? Dice, ah, no, pues este ya nos dio la otra vez y la vencimos de esta manera. Entonces, directamente y aplican la forma eficaz para la destrucción de este virus, ¿sí? Por eso es que hoy en día ya la gente, ya no nos enfermamos mucho con coronavirus, porque ya tenemos una inmunidad adquirida, ¿sí? Y esa inmunidad adquirida posee memoria, que si nos vuelve a dar, ya sabemos, el cuerpo ya sabe cómo debe combatirlos a través de la inmunidad adquirida. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Entonces, ya, a ver.
Listo, chicos. Esta parte sería de la inmunidad adquirida. Ya. Con respecto a la inmunidad adquirida, a ver, tenemos dos tipos. Tenemos el sistema celular y el sistema humoral. Sistema celular y el sistema humoral. Humoral. Ya, dentro de lo que es el sistema celular, nosotros tenemos los citotóxicos que se llaman. Los citotóxicos. Estos citotóxicos lo que hacen es envenenar a las células infectadas con el antígeno. El antígeno. Tenemos también reguladoras. Estas reguladoras son las que evitan autoataque. ¿Qué significa que evitan el autoataque? Por ejemplo, como hemos visto, hay células especializadas que detectan a un antígeno, ¿no es cierto? Entonces, el rato como en el proceso de la fagocitosis, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Las células reguladoras lo que hacen es identifican cuáles son las células que deben ser envenenadas para que mueran, para no confundirlas con las células que están sanas, ¿sí? Imagínense si encontramos un citotóxico, pero el citotóxico no tiene la ayuda del regulador. El citotóxico va a empezar a envenenar a toditas las células. Entonces, ¿qué pasaría con la persona? Moriría. Para eso sirven las reguladoras. Evitan el autoataque, que el mismo cuerpo empiece a matarse, ¿sí? Eso es lo que hacen las reguladoras. ¿Sí? Y todas estas dos, lo que son citotóxicos y reguladores, están englobados en el grupo denominado linfocitos T. Estos se llaman linfocitos T. Linfocitos T, así se llaman estos dos. Citotóxicos y reguladoras. ¿Sí? También tenemos el sistema humoral. Ya, en este caso, cuando hablamos de sistema humoral, significa que los linfocitos o las células forman los llamados anticuerpos. ¿Sí? Los anticuerpos. Entonces, el sistema humoral está formado por los anticuerpos y también este es el que le da la memoria. ¿Sí? Este es el que produce la memoria en el sistema de inmunidad adquirida. ¿Sí? Esto es lo que le produce la memoria, el sistema humoral. Por lo tanto, cuando hablamos de memoria, significa que la respuesta va a ser rápida para futuras infecciones. ¿Ya? Listo. Eso sería en cuanto al sistema inmune adquirido. Ya. ¿Qué más? Creo que nada más en esta parte, de ahí para hacerles un resumen rapidito de inmunidad innata y adquirida. ¿Puedo borrar, chicos? ¿Puedo borrar? Lo que hace me durmieron. Después, chicos, ya. Listo.
Ahora bien, vamos a ver las diferencias entre estos dos sistemas de inmunidad, ¿ya? Vamos a ver componentes. Vamos a ver innata. Innata y adquirida. Vida. Voy a poner acá. Componentes voy a poner tiempo de respuesta. Voy a poner barreras físicas y químicas. Muy bien. Vamos a poner especificidad. Resistencia. Memoria. Ya. Entonces, tiempo de respuesta en la innata la respuesta es inmediata. Si el rato que el cuerpo detecta algún intruso, de una lanza a sus soldados. ¿Sí? En el caso de la adquirida, la respuesta es lenta en cambio. Es decir, después de habernos colocado la vacuna, tarda más o menos entre 3 a 5 días en hacer efecto. Sí, de 3 a 5 días. Las barreras físicas y químicas, ya nosotros hemos visto que tenemos en la piel, epitelio mucoso, lo que son las mucosas. También hemos visto sustancias químicas, como habíamos visto, como el ácido clorhídrico. Sustancias químicas. Igual acá en el adquirida también tenemos igual un sistema mucoso. Ya, también obviamente también tenemos cutáneo, es decir, por la piel igual. Tenemos anticuerpos. ¿Y qué más? Nada más sería anticuerpos, ¿sí? La especificidad. En el caso de la inmunidad innata, la especificidad es relativamente baja. ¿Qué quiere decir que sea relativamente baja? Significa que cuando el sistema innato detecta una amenaza, él lanza todo el cargamento que encuentre, todo, o sea, él no se pone a analizar, a ver, este tipo de bacteria o lo que sea, a ver qué es. Analicemos primero antes de mandarle las municiones. Él lo que hace es de uno, o sea, sintió a alguien que llegó y pum, empezó a lanzar como loco las defensas, sí, sea cual sea, no le importa, con tal de defender el cuerpo, ¿sí? En el caso, en cambio, de la adquirida, es alta. Es decir, en este caso, en cambio, primero analiza y dice, a ver, ¿qué tipo de anticuerpos está entrando? ¿Qué tipo de antígeno está entrando? A ver, analicemos. Ya, produce esto, otro. Entonces ahí dice, bueno, entonces para estas cosas, contra este antígeno, mandemos estos de acá. Entonces, él selecciona, ¿sí? ¿Qué más? La resistencia, cuando en la innata se enferma, digamos, en el caso de la gripe, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En el sistema innato no es que se va perfeccionando, sino que siempre va a permanecer igual, ¿sí? Por lo tanto, no aumenta ante infecciones repetidas. Infecciones repetidas, ¿sí? Entonces, no se perfecciona esto, siempre se va a mantener igual desde que nació, ¿sí? En cambio, en el caso de inmunidad adquirida, aumenta ante infecciones repetidas.
Dale cuenta que esta adquirida es como una persona que se va al gimnasio. Mientras más va al gimnasio, hace deporte, se ve más fuerte. En cambio, la innata no. La innata dice, ah, ya bueno, cuando asome otra vez a sí mismo, le atacamos como hicimos la primera vez y no buscan ninguna cosa, ninguna manera de fortalecerse, ¿sí? En el caso de la memoria, como hemos dicho, esta no tiene memoria, sin memoria. No guarda, no almacena las características del antígeno que ingresó al cuerpo. En este caso, en cambio, tiene memoria para exposiciones previas. ¿Sí? Tiene memoria para exposiciones previas. Este sería el resumen de características innata y adquirida. Chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ya, en el caso del SIDA, en este caso, el SIDA viene a ser una enfermedad que no se le ha encontrado una vacuna específica. Ya es el VIH, dice el compañero, ya, listo. En el caso de esta enfermedad, en cambio, no se ha logrado descubrir una vacuna que sea específicamente para este virus, ¿sí? Es por eso que lo único que se hace es todo el tratamiento que se sigue en el caso del VIH, son solamente vacunas que atacan ciertos síntomas nada más, pero no sirve para la cura en su totalidad. Por eso es que las personas con VIH primero sufren demasiado, ¿sí? Ellos no se pueden reponer, tienen mucha complicación porque el cuerpo se les va desestabilizando. El VIH es una especie como de cáncer, digámoslo así, que va dañando muchos órganos del cuerpo hasta matar a la persona, dependiendo obviamente del grado en el que se encuentra, pero al final, a la larga, el VIH termina matando a la persona, ¿sí? Solamente un milagro, que obviamente lo puede hacer Dios, puede sanar esa enfermedad, porque de ahí en las manos del ser humano no está la sanación del VIH, ¿sí? Porque no se ha logrado encontrar una vacuna con respecto a este virus. Sí, chicos. Ya. Este Víctor, ¿cómo se ríe? ¿Ya? Listo, chicos, este sería el resumen de esta parte. Y cópienlo, tómenle una captura como ustedes deseen, chicos. Ya, me avisan si podemos pasar. ¿Podemos pasar? ¿O no todavía? Ya, listo. Ya, ahora sí. A ver. Listo, ahora nos tocaría ver reproducción. Ya, a ver, ya les comparto ya. A ver, déjenme ver dónde estaban esas imágenes.
Listo. Ya, vamos a empezar ahora con este poquito tiempo que ya nos queda, vamos a ver reproducción. Ya, cuando hablamos de reproducción, debemos recordar que hay de dos tipos, asexual y sexual. En nuestro caso vamos a ver la sexual nada más. La reproducción sexual. Ya. Entonces, en el caso de la reproducción sexual se presentan procesos como los siguientes. Le voy a poner acá. Voy a poner esto más bien acá. Sexual. Ya. Entonces, ya, los procesos que se presentan la reproducción sexual son gametogénesis, génesis. Dentro de lo que hablamos de gametogénesis encontramos lo que es la espermatogénesis. Si hablamos de espermatogénesis estamos hablando de espermatozoides. ¿Ya? También tenemos la ovogénesis. Hablamos de ovogénesis. Estamos hablando de óvulos. ¿Ya? Y también tenemos lo que se llama la fecundación. La fecundación puede ser de dos tipos. Interna. Es interna cuando ocurre dentro del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, esto ocurre en los mamíferos. En los mamíferos, incluyendo el caballito de mar, ¿no? Ya tenemos externa. Obviamente, si hablamos de externa, quiere decir fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo, ¿sí? Esto generalmente ocurre en los peces, en los anfibios, que obviamente son acuáticos. ¿Ya? Y también aquí podemos ponerle como desarrollo embrionario también. Desarrollo, otro grupo, desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario quiere decir el proceso desde la fecundación hasta el nacimiento. Estos son los procesos, gametogénesis, fecundación y desarrollo embrionario. ¿Ya? ¿Dónde se presenta? Obviamente nosotros sabemos que se presentan en seres humanos que tienen sistemas reproductores. ¿Sí? Listo. Ahora, nosotros cuando hablamos de reproducción debemos entrar a un proceso muy importante que significa la mitosis y la meiosis. Aquí sí hay que diferenciar muy bien. Se considera el proceso de mitosis cuando la reproducción es asexual. Y hay la meiosis cuando la reproducción es sexual. ¿Ya? Meiosis, cuando hablamos de sexual, significa que tiene órganos reproductores. ¿Sí? O sistemas reproductores. Sexual significa que tiene sistemas reproductores. ¿Ya?
Por lo cual, mitosis para reproducción asexual y meiosis para reproducción sexual. Me avisan si es que podemos pasar. ¿Podemos pasar, chicos? Ya, listo. Ya, vamos a ver el proceso de mitosis, ¿ya? A ver, tenemos en mitosis, tenemos las fases profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. ¿Sí? Entonces, déjenme ver si es que les puse por aquí. No, no les he puesto. Ya. Yo les suelo poner aquí una frase como para que no se olviden los procesos que van. La frase es, promete Ana tejer. Promete Ana tejer. ¿Sí? ¿Por qué le puse promete Ana tejer? Aquí sería pro de profase. Bueno, aquí ya va a estar dos pro, ¿no? Ay, pero no se ve qué es, pues. No se ve nada. A ver. Vamos con este amarillo, ¿se verá? Sí, sí. Ya, pro. Aquí van estas dos pro porque están dentro de estas dos, ¿no? Aquí sería mete. ¿Ya? Ahí no se ve. Ya, promete. Ana. De anafase. Y le puse tejer, la palabra tejer. De otro color porque no se ve. Tejer. Ya, si es que a alguien le sirve, puede tomar esto. Promete Ana tejer. ¿Sí? Ya les voy a explicar de qué se trata cada uno de estos procesos. Ya, listo. Empiezo primero en... Ah, no. Vamos por acá mismo. Ya. En la mitosis, antes de que ocurran todos estos pasos, las células lo que primerito hacen es una duplicación del material genético. Duplicación del material genético. Antes de entrar a este proceso, ¿sí? Antes de entrar a mitosis, hay una duplicación de material genético primero, como primer paso, ¿sí? Y de ahí, si una vez que duplica el material genético, se mete a profase, ¿sí? Tómenle una capturita, chicos. ¿Ya?
Listo. Ahora sí, vamos a ver cada uno de los procesos. Una vez que duplica el material genético, la célula, ahí sí empieza todo este proceso de Prometeana tejer. ¿Sí? Veamos. Empieza por prometafase. Esto sería prometafase. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la prometafase? Déjenme ver si es que puedo activarle aquí. Parece que voy a Miren, esto ocurre en la prometafase. ¿Qué pasa? Los centriolos, que son estas cositas de aquí, los centriolos se van hacia los polos de la célula. Estos son los polos. ¿Sí? Los centriolos se van hacia los polos. Yo creo que les dije esto que es, a ver, estas son primero, antes de que pase. Vamos a ver de nuevo. Ya, si ustedes se dan cuenta, estos son los cromosomas, que antes de que pasen a formarse así como están, estaban como solamente como hilos, ¿sí? Entonces en la prometafase, lo que ocurre es que la cromatina, esto se llama cromatina, la cromatina se condensa, es decir, como que se va haciendo sólido o se van uniendo, compactando para dar forma a los cromosomas. Y estos son los centriolos. Entonces, en la primera fase de la prometafase lo que ocurre es que los centriolos se van a los polos de la célula, es decir, se van a los extremos, como acabamos de ver ahorita. Miren, se está moviendo al centro, ¿sí? ¿Listo? Eso es lo que ocurre en la prometafase. Ya, ¿qué es que ocurre aquí? Los centriolos se van hacia los polos de la célula. ¿Sí? Es lo que ocurre en prometafase. Y obviamente, y la cromatina se condensa. Se condensa. Ya para dar forma a los cromosomas. ¿Sí? Lo que no se ve muy bien. Esto. No en blanco, ¿qué pasa? Y ahí creo que se ve mejor. Ya, eso ocurre en la prometafase. ¿Están entendidos, chicos, de esta partecita de qué es lo que ocurre? Si vieron el video, muestro una vez más. Eso es lo que ocurre en la prometafase. Los centriolos se van a los polos de la célula, la cromatina se condensa para dar origen o forma al cromosoma. ¿Sí? Tómenle en una capturita, chicos. Ya me pasé. ¿Listo? A ver, este es prometafase. Ya, prometafase y la metafase. Veamos qué ocurre en la metafase. Miren, ¿qué es lo que ocurre aquí en este proceso? En este caso la membrana nuclear, porque recuerden que aquí en este caso los cromosomas ya se forman como tal, por lo tanto la membrana nuclear desaparece y eso es lo que permite que los cromosomas queden libres y que se puedan alinear en la línea ecuatorial de la célula. Esta es una línea ecuatorial que se ponen en el centro de la célula y ordenadamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre, en cambio, en la metafase. ¿Sí? En la metafase, lo que ocurre es que la membrana nuclear desaparece
Y los cromosomas se alinean o se sitúan mejor. Se sitúan en el plano, en el plano ecuatorial de la célula. Este es el caso de metafase. Metafase. ¿Ya? También en una capturita, chicos. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos ahí. Sí les voy a pasar, chicos, pero me hacen acuerdo, ¿ya? Antes de cerrar la sesión para subirles aquí. Ya. Ahora tenemos la telofase. No te duermas, Justin. Ya, a ver. Entonces, ahora sí. Miren lo que pasa aquí. Esta es la telofase. ¿Sí? ¿Sí miraron bien? Telofase, esto de aquí. ¿Qué pasó ahora entonces? En la telofase, lo que ocurre es que se forman dos nuevos núcleos. Y el citoplasma se divide en dos. ¿Ya? Esa es telofase. Se forman dos nuevos núcleos, el citoplasma se divide en dos. ¿Listo, chicos? Cuando se divide el citoplasma en dos, eso se llama citocinesis. Citocinesis. ¿Ya? La citocinesis es entonces la división. Bueno, la división del citoplasma. ¿Ya? Y se obtienen dos células con la misma cantidad de material. Eso es la citocinesis. ¿Listo, chicos? Hasta ahí llega la mitosis. Nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, porque ya se acabó el tiempo, ¿sí? Ya les paso, entonces, ahorita. Ya les paso esto de aquí, ¿ya? A ver, déjenme ver cómo les voy a guardar esta de acá. A ver. Ya. Anafase y profase. ¿Qué pasa con anafase y profase? Ah, me salté la anafase. Ah, en la anafase, creo que me salté la imagen. Los cromosomas se separan formando dos grupos. Sí, una en cada polo de la célula y se rompe. Sí, sí, creo que me salté esa imagen. A ver, déjenme ver. Me salté esa imagen, creo. A ver. Debo haberme saltado. Esta es. Esta es la anafase. Miren lo que pasa. Se separan, los cromosomas como que se rompen por la mitad y se separan. Y se forman o se van a los polos, pero como dividido el material genético en dos. Eso es en la anafase. ¿Sí?